Lo que vimos esta semana es la exhibición del deterioro en la clase política en nuestro país. Nadie se salva. En Morena, los audios del jalisciense Carlos Lomelín muestran cómo se negocian las alcaldías en ese partido. En el frente opositor no sabemos qué es peor. Si el convenio firmado por el PRI, PAN, PRD que mostró Marco Cortés reclamando alcaldías para el PAN en Coahuila, o la torpeza política del propio dirigente del PAN en divulgarlo. Un desastre, Marco Cortés, pero bueno, en Movimiento Ciudadano otro desastre. Así entre botanas y cervezas, en un día así dominguero, Samuel García, fiel a su estilo, que él cree que es desenfadado y divertido, él es el único que lo cree, y su esposa Mariana destapó a Jorge Álvarez Maínez saltándose a la dirigencia de Movimiento Ciudadano. El único con dignidad para rechazar esa banalidad absoluta fue el gobernador Enrique Alfaro, que terminó de romper con la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Mientras que la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, denunció, entre muchos actos de corrupción, que en la Secretaría del Trabajo le pidieron el 20% de la liquidación de los trabajadores de la ahora desaparecida agencia de noticias Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum. Y además exhibió en una carta cómo se realizan las campañas de desprestigio. Un desastre, todos, unos peores que los otros. El domingo 2 de junio, millones de mexicanas y mexicanos acudirán a las urnas para elegir más de 19,000 cargos de representación popular que estarán en juego en el proceso electoral, considerado el más grande de la historia política de México. Partidos y candidatos afinan sus estrategias para atraer al electorado. No obstante, en 9 estados aún no se definen las alianzas, por lo que líderes partidistas trabajan a contrarreloj para negociar el botín político. Estos acuerdos a marchas forzadas los ha llevado a cometer en algunos casos torpezas políticas, como en el caso de Coahuila. Se trataba de una de las alianzas más firmes, pero se rompió por los desencuentros entre el PRI y el PAN, por lo que ahora tomarán caminos separados en las 38 alcaldías del estado. El líder nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, denunció que el gobernador Manolo Jiménez no respetó los acuerdos a los que había llegado con el PRI en 2023. A través de redes sociales detalló que el PAN sería el partido que postularía a sus militantes como candidatos para la alcaldía de Torreón y otras presidencias municipales. Incluso difundió un documento privado en el que se especifica la repartición de cargos públicos y notarías. Otro caso es el de Morena en Jalisco. Un audio difundido en redes sociales, atribuido presuntamente a Carlos Lomelí, ex candidato a la gubernatura del estado, revela que habló con líderes del partido y que les propuso que él debería ser quien elija a los candidatos locales para garantizar buenos resultados. Entonces, yo espero que nos dejen opinar. Y todavía se las puse más fácil. Les dije, a ver, 32 municipios, 6 federales y 6 locales, o 4 locales porque ya repartieron todo. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que en su partido líderes estatales dicten línea para definir candidaturas. Otro caso es el de Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Maínez se registró este miércoles como precandidato único a la presidencia de la República por el Partido Naranja. Un día antes, Samuel García destapó a Maínez como precandidato en un video en el que aparece junto a su esposa Mariana Rodríguez comiendo y bebiendo cervezas. Entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña. Tenemos candidato. El que se deslindó de las formas de hacer este tipo de política fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política. Me parece que se han hecho las cosas muy mal. Creo que desde hace mucho se han ido tomando decisiones de forma difícil de entender. Quien también entró en polémica por sus declaraciones es San Juana Martínez, exdirectora general de Notimex, quien señaló a la Secretaría del Trabajo de haberle pedido el 20% de las liquidaciones del personal activo que laboraba en la agencia de noticias para destinarlo a la campaña presidencial de Morena. De acuerdo con San Juana, la aportación exigida rondaba los 150 millones de pesos. Así, la vida política del país a poco menos de 6 meses de las elecciones más importantes de los últimos años.
Bueno, lo de San Juana Martínez, que además 2 largos artículos, 2 planas completas de la jornada, lo que le da un peso muy especial también dentro del oficialismo, demostró, además, o puso en evidencia, además de actos de corrupción, de muchas otras cosas, cómo se realizan las campañas de desprestigio desde el propio Palacio Nacional, desde funcionarios de Palacio Nacional. No lo decimos nosotros, lo dice una de las mujeres más cercanas durante muchos años al presidente López Obrador, quien hasta que ella publicó esto, exhibiendo todos estos movimientos, la consideraba una de sus periodistas, de sus funcionarias más cercanas. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Pero este descrédito de la política no es un fenómeno solo local, no es un fenómeno solo de México. En este 2024 habrá elecciones literalmente en la mitad del mundo y ese debería de ser un hito democrático, pero resulta que utilizando la vía democrática en buena parte del mundo se está desafiando a la propia democracia a través de la desinformación, de los fake news, de las teorías de conspiración, bueno, este populismo descarado que hemos visto. La pregunta es si la democracia está más fuerte o más desafiada que nunca. La mitad del mundo se prepara en este 2024 para acudir a las urnas. Este año será uno de los más relevantes en materia electoral, porque se estima que habrá por lo menos 83 procesos, incluido el de México, con una participación de más de 4,000 millones de personas y la mayoría sucederá en junio. Será uno de los ejercicios democráticos con mayor trascendencia y repercusión, porque cambiará la forma de cómo hemos vivido los procesos electorales. Estará presente más que nunca el uso de redes sociales, las cuales pueden llevarnos a navegar por las noticias falsas, las teorías de la conspiración y el uso de inteligencia artificial. Los medios tradicionales para muchos ya no son vistos como la principal fuente para informarse. Algunos piensan que están desacreditados y por ello prefieren las nuevas herramientas. A ello se suma que estos medios tradicionales son plagiados por gobiernos como Rusia para crear contenido tóxico y falso a través de la misma inteligencia artificial. Ya se han utilizado imágenes falsas generadas con esta inteligencia para difundir teorías de conspiración, como la idea de que existe un complot mundial para reemplazar a los europeos blancos con migrantes que no son blancos. Ante este panorama, los políticos deben estar preparados para asumir su papel y usar las herramientas tecnológicas de forma inteligente, porque lo que está en juego es la democracia del mundo. Miles de millones de personas estarán vulnerables a la influencia extranjera, con campañas que tendrán como objetivo dividir y polarizar. Las acusaciones de fraudes electorales serán el pilar de las mentiras, porque la inteligencia artificial ha potenciado las labores de desinformación y han distorsionado la percepción de la realidad. Los países autocráticos como Rusia, China e incluso Irán y Corea del Norte han aprovechado las corrientes de descontento político para impulsar narrativas que sobacan la gestión y el liderazgo democrático, a menudo con el respaldo de campañas de desinformación. El Consejo de Política Exterior y de Defensa rusa argumentó recientemente que en 2024 podría ser el año en el que las élites liberales de Occidente pierdan el control del orden mundial. El año 2016 fue el laboratorio perfecto de este engranaje tecnológico y lo vimos en las elecciones de Estados Unidos que llevó a la victoria a Donald Trump. Muchos estadounidenses en redes sociales fueron atrapados por los innumerables mensajes de noticias falsas y campañas de desacreditación que provenían de lugares lejanos como Rusia, con la única intención de desestabilizar la democracia de la Unión Americana. Meta, YouTube y X redujeron o reestructuraron los equipos responsables de mantener bajo control el material peligroso o impreciso, según un informe reciente de Free Press.
Es decir, existe muy poca responsabilidad por escrito por parte de estas empresas para hacerse responsables de lo que se difunde en sus redes sociales. Y de esta pauperización ideológica de la clase política, de su deterioro, van a hablar precisamente el día de hoy en la Hoguera del Poder Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, como decíamos, estas van a ser las elecciones más grandes de la historia de México y este año va a ser, el 2024, el año con mayor cantidad de elecciones a nivel mundial. La mitad del mundo, literalmente, tendrá elecciones durante el 2024. Pero al mismo tiempo que eso ocurre, que tendría que ser, como decíamos, también una suerte de fiesta de la democracia está siendo vulnerada por los propios políticos. ¿Por qué? Cada vez más banalidad, cada vez más teorías de la conspiración, fake news, lo que vemos todos los días en nuestra política cotidiana. Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo está, muchas felicidades, feliz igualmente año, para ustedes, bienvenido, un gusto estar con usted. Y qué mala clase política que tenemos, ¿no? Yo creo, lo escribía en la columna que publicamos todos los días en Excelsior, y yo creo que es la peor clase política que yo he visto en muchas décadas. Mire, maestro, a nivel de dirigentes, hay excepciones como siempre, pero la enorme mayoría son un desastre. ¿Se acuerda de que platicábamos de Milei? Había una persona que me dijo que Milei era igual que Benito Mussolini, una cosa así, pero yo le decía, oiga, Benito Mussolini era un hombre cultivado. Claro. Era un hombre que tenía inteligencia, manejaba idiomas, tenía una gran narrativa, sabía qué cosa hacer, estructura y crea una idea que se llama fascismo, que Benito Mussolini decía, el fascismo solamente lo tomé de lo que hay adentro de cada italiano. O sea, simplemente saber observar y saber escuchar. Hay que recordar que Mussolini, que es un personaje detestable de la historia, no lo estamos defendiendo, pero Mussolini venía del Partido Socialista, fue el director del periódico del Partido Socialista y de ahí creó su propio movimiento. Exactamente, que resultó maestro, ser el que fascismo. Es un movimiento exclusivamente de veneración hacia él mismo, apoyado en otro gran ser educado que era Gabriele D'Annunzio. ¿Sí? Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque definitivamente creo que ante procesos de disminución de la sensibilidad de la sociedad, lo primero que se altera es la capacidad de convivencia, maestro. Cuando los procesos de educación o cuando los procesos de raciocinio o cuando el manejo de la sensibilidad humana se ve lastimado, se lastima una estructura de análisis muy peculiar. Nuestros dolores no son fisiológicos, los dolores son la percepción que tenemos y cómo reaccionamos ante lo lesivo. Ahora estamos reaccionando ante lo lesivo de manera pasiva, estamos dejando que pasen muchas cosas y no hacemos nada como sociedad para controlarlo. En ese momento, el primer síntoma que hay es que el ser humano pierde capacidad de profundidad porque no sabe reflexionar y no sabe crecer hacia adentro. Ese proceso provoca que cualquier condición se genere y se convierta en ansiedad, angustia, proceso de neurotización absolutamente rápida. El segundo síntoma que esa cosa da es que al fin de cuentas se pierden los conceptos de lo que significa la convivencia, maestro. Si no hay interioridad, la convivencia se pierde. El otro es un enemigo, el ser humano está sobreviviendo, hay procesos de desconfianza, se pierde la capacidad de conversación, se deja de utilizar la palabra. La tercera cosa que pasa cuando la educación está en crisis es que el concepto de belleza ya no empieza a importar. ¿Usted a qué va a Europa? A ver cosas bellas. El privilegio de lo bello. Algo estético. Sí, exactamente, porque la belleza es el antídoto contra la neurosis. Serena las sociedades. Entonces, cuando esas tres cosas se presentan, indudablemente el lenguaje tiene un problema y la palabra que creamos y que nosotros adoramos, y es nuestro gran invento que se llama libertad, empieza a confundirse con individualidades masificadas. Dicen, yo soy yo, es lo que yo pienso.
pienso, pero están haciendo lo que las multitudes están haciendo, siguiendo algo que ni siquiera entiende. Eso es cíclico. Pasó en el siglo XX, en los 20, después de la Primera Guerra Mundial, que es lo que estudian los grandes pensadores como Robert Musil, como Stefan Zweig, como Thomas Mann, que se quejaban de qué le está pasando al ser humano, que está pensando tanto en el pasado, está necesitando a alguien que lo conduzca, alguien que lo lleve de la mano. ¿Sí? Y estamos repitiendo la misma situación, un siglo después. Estamos repitiendo algo, porque ahora que probablemente no vayamos a una guerra mundial, pero tenemos una suma de conflictos localizados que sumados terminan siendo una gran conflagración, que son y con movimientos similares. En los años 20 fueron el comunismo, el fascismo, el nazismo, y ahora tenemos los populismos de derecha y de izquierda que no se diferencian demasiado. Que ya no es un problema de ideologías. Es un problema de personalidades. Si fuera un problema de ideologías, habría contrastes, habría debate. Como es un problema de personalidades, hay confrontación, pero no hay debate, que no es lo mismo. Y hay analistas que dicen con toda la razón que ya hace un siglo la idea era reprimir, ¿no? Reprimes, matas, encarcelas, prohíbes. Ahora han descubierto que no lo necesitan, que necesitan tener una narrativa, polarizar, aislar, castigar de otra forma que no implica necesariamente la represión, ¿no? Mire, tenemos en Italia gobiernos neoconservadores, ahora en Argentina, en Hungría, en muchos otros lugares que no necesitan una represión masiva, ni mucho menos. No hay necesidad. Mire, ya que dijo narrativa, hay una narrativa en la vida y lo que contiene la narrativa se llama trama. Y lo que necesita esa trama es un estilo de un personaje para que esa narrativa se mueva. A nivel lingüístico, a nivel de comunicación, narrativa más estilo sin trama se llama entretenimiento. No hay complejidad, está hecho para entretener. Cuando yo pensé que la política iba a estar entrando en esa clasificación, narrativa más estilo, más trama, sí, narrativa más estilo sin trama. Ahí está este proceso que se llama entretenimiento. Cuando la narrativa tiene trama, y tiene estilo y no tiene historia, cuando el estilo y la trama se juntan pero no hay historia, se llama ensayo. ¿Sí? Estamos cayendo en narrativas donde lo que importa es la verbalización excesiva de las cosas sin comprobación, y eso ¿a qué te lleva? A que todo puede ser dicho sin justificación. Y cada vez tenemos más la política como entretenimiento. Es que la política está utilizada como entretenimiento, aunque es muy diferente en diferentes estructuras del país, maestro. Hay países donde en una parte del país no se habla de política. Hay otros países que en el sur es completamente diferente al norte, son estructuras muy peculiares, pero fíjese, Stefan Zweig decía, en el siglo XIX todo parecía que iba bien. Había ciencia, universidades, la arquitectura se había desarrollado, los baños ya estaban adentro de las casas, había salud, había higiene. Todo parecía que estaba muy bien, grandioso. El mundo de ayer, le llama Stefan Zweig. ¿Por qué el ser humano decidió hacer la Primera Guerra Mundial? Eso nadie lo entiende. Y a partir de eso viene el primer alto, desaparecen los imperios, empiezan los países que duraron 80, 90 años. Yugoslavia ya no existe, maestro. Claro. ¿Sí? Pero además tenemos los últimos días del año, el New York Times sacó un muy buen reportaje, la verdad, un espléndido reportaje, que establece que el 2023 fue el mejor año de la humanidad. Nunca hubo tanta educación, nunca hubo tan poca pobreza, nunca tantas personas tuvieron acceso a la salud, no es nuestro caso, pero nunca tantas personas tuvieron tanto acceso a la salud. En términos generales, nunca hubo un ingreso per cápita tan alto. Es el mejor año de la historia de la humanidad, pero es un año lastrado por una serie de conflictos que ponen en riesgo
todo eso. Entonces estamos evolucionando y la gente siente, piensa, percibe que está peor que nunca. Que está peor que nunca, porque al fin de cuentas no hay un problema hay un problema de confrontaciones, pero también hay un problema de administración. No sabemos cómo estamos manejando la economía, porque si sabemos manejar la economía vamos a tener planes de salud, vamos a tener planes de educación, vamos a tener planes de convivencia. Uno de los graves problemas que vamos a tener en el año 2024 va a ser el sentido de la migración, y no solamente manejado por estos elementos pluriculturales, sino porque la gente está en este éxodo buscando un lugar donde sobrevivir. Estamos regresando a la época, le llamamos migración, antes se llamaba nómada, aquel que andaba buscando un camino para poder encontrar una tierra donde crecer. Los ahí grandes están los éxodos, maestro, ¿no? ¿sí? Los grandes éxodos que tenemos a sociedades que además el discurso polarizador, que está en México, pero está en toda América Latina, está en Europa, en el mundo, es el discurso polarizador por excelencia. Vea lo que hace Italia, la Giorgia Meloni, lo que hace en Rumanía, en Grecia, todos son iguales. En la India, que va a tener elecciones también este año. Nos aleja de la comprensión incluso del mundo que tenemos y banaliza la política a niveles que por lo menos yo no había visto en México en muchos años. Y la gente desprecia la política y no se da cuenta que una cosa es la política y otra cosa son los políticos, claro, que son dos fenómenos completamente distintos. Si un país necesita tener una grandeza, necesita tener democracia para que haya diversidad de opiniones, necesita tener economía para que pueda haber una democracia, necesita salud para que pueda haber una economía, necesita tener cultura para que haya un entretenimiento y un ocio y este pueblo se pueda divertir. Y lo último, el que es la educación y la salud, se ven revestidos por una cosa que le da grandeza a un país, su política. La política le da grandeza. No tenemos por qué despreciar a la política, porque por despreciar a los políticos, despreciamos la política, y es el momento cuando se desprecia a todos los políticos que aparecen personajes como Milei. Sí, o que dicen que no son políticos. Y que son absolutamente... Ahora, son malos políticos. Recuerdo aquella frase que decía Aristóteles: por el hecho de pensar que no quieres participar en política, solamente lo único que estás haciendo es que alguien decida por ti. Y es cuando más habrás participado en política, por considerar que eres político, ¿sí? O apolítico. Eso se llamaba. El problema de la participación siempre ha estado. El problema del lenguaje siempre ha estado. Lo que pasa ahora es que cualquier persona dice cualquier cosa y se eliminó la capacidad de poder medir la consecuencia de los actos, maestro. Y todos son o amigos o enemigos. Y en esa lógica todo se va a leer. Raúl, muchísimas gracias. Maestro, Feliz mil año. Gracias y que le la siga primera de muchas hogueras en este 2024. Como le fue el 24 con su documental. Con nuestro documental. Es recíproco. Gracias. Ya va usted. Una visión oscura de la sociedad. Que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, mire, esta semana se cumplieron 25 años del estreno de una serie que cambió la televisión, Los Sopranos. Una serie que colocó en el mapa a HBO y que marcó el camino de las series que ahora tenemos por centenares, por miles en los sistemas de streaming. Los Sopranos tienen todo, un guión excepcional, una gran banda sonora, los actores son espléndidos, es realista, realiza relaciones entre temas existenciales y mafiosos con la vida cotidiana, se habla de temas que van desde la religión hasta la familia, hasta la prostitución. David Chase, su productor, contaba en estos días que Los Sopranos quizás no se podría hacer en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay demasiada política de la cancelación, porque todo debe ser políticamente correcto. Y Los Sopranos no lo son, al contrario. Yo la estoy volviendo a ver, debe ser la quinta, sexta ocasión en que veo completa esta serie y no deja de sorprenderme. Véala,
véala, es buenísima. Esta semana ganó el Globo de Oro a Mejor Canción de una película o serie, la joven Billie Eilish, con el tema What Was Made For de la película Barbie. Billie Eilish a mí me parece una cantante, una compositora, una productora realmente buena. Su último disco está a punto de sacar otro nuevo, se llama Happier Than Ever y lo demuestra. No es música solo para adolescentes o para muy jóvenes como algunos dicen, puede trascender generaciones, es realmente buena, escúchela. Y que leer la nueva novela del irlandés John Connolly, se llama Tumbas sin nombre. Connolly es un gran escritor y la saga que ha creado en torno al detective Charlie Parker es una policial, por supuesto, realmente buena, pero muy diferente, con referencias musicales, culturales, sociales, religiosas, políticas, y además, que eso es lo que desconcierta a muchos lectores, con un mundo fantástico paralelo. No hay que confundir al irlandés Connolly, John Connolly, con otro escritor casi homónimo, el estadounidense Michael Connolly, que también escribe grandes novelas policíacas, pero de un tono muy diferente. Entre ellas ha escrito, que está en televisión, también la saga de Henry Bosch. Los dos Connolly son muy buenos, pero son completamente diferentes. En lo personal, prefiero, sin lugar a dudas, al irlandés Connolly. Bueno, Jorge, por lo menos yo voy a seguir tus recomendaciones porque siempre me gustan mucho. Nosotros lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede ver todos los contenidos de Todo Personal, simplemente escaneando este símbolo QR. Y bueno, tenga un gran fin de semana, sueñe bonito, disfrute la vida y por supuesto el próximo lunes, punto de las 11 de la noche, tenemos una cita muy puntual, ustedes y nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, bonito fin de semana. Gracias, Viviana, muy buen fin de semana a ustedes también. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.